Bueno, esta va a ser una presentación a dúo. Yo sé que están aplaudiendo porque ya está a punto de terminar el día, ¿no? ¿Cuántas vienen después de esta? ¿Esta es la última? Oh, bueno. Vamos a ver que vamos a tener que bailar, que cantar, porque si no la gente se duerme. Para hablar de este tema, nada mejor que alguien que ha tenido la experiencia, no solamente en apoyar iniciativas sustentables, sino desde el punto de vista de cómputo y de optimización en el uso de esos recursos en la nube, cómo entonces eso como consecuencia puede contribuir a la disminución de la huella del carbón. Entonces yo le quiero dar, hoy tengo trabajo fácil, Elías le va a hablar como el 85% de la presentación y yo el resto. Pero adelante, Elías. Bueno, buenas tardes, espero se encuentren muy bien y primeramente agradecerles enormemente porque ha sido una jornada larga, pero me parece que el evento se ha armado con mucho amor y creo que una muestra de ese amor es que ustedes se encuentren todavía aquí con nosotros. Precisamente como lo dice José, hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos optimizar la huella de carbono desde el cloud y queremos enfocar esta charla desde el punto de vista ecológico, dado que normalmente cuando hablamos de FinOps tenemos en la mente todas estas estrategias que buscan tal vez reducir los costos en cloud o tener una mejor eficiencia. Sin embargo, una consecuencia que puede que no sea evidente a primera vista es precisamente que al reducir nuestros costos operacionales, pues estamos de cierta forma también ayudando al planeta. Bueno, entonces como decía, ya creo que nos presentaron súper bien, muchas gracias Nat. Vamos a avanzar aquí, esta va a ser la agenda que vamos a manejar junto a José y quiero empezar con esto. Les presento a Rotterdam. Hace más o menos 2 meses tuve la oportunidad de participar en la KubeCon Europa y me alojé más o menos 1 o 2 semanas en Rotterdam. Al fondo se ve el puente Erasmus, que es muy conocido por un pensador, que ahorita mismo hay una beca muy famosa en las universidades que se llama el Erasmus Mundus y es súper chévere por si algún estudiante quiere de pronto hacer una pasantía en Europa. ¿Por qué traigo Rotterdam aquí a la mente? Porque resulta que hubo tres frases importantes o 3 hitos importantes que me marcaron bastante de la estadía en Holanda. Primeramente es que Rotterdam, el 85% se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ellos tienen el puerto más grande de Europa y es bastante impresionante ver cómo los canales y cómo el agua es como algo fundamental en la sociedad neerlandesa. Y algo que yo no sé, para mí no era evidente, pero parece que para todo el mundo sí, es que Países Bajos, precisamente se llama Países Bajos, porque se encuentra por debajo del nivel del mar. Y eso para mí era muy extraño porque no sé, es raro, ¿cierto? ¿Y cómo logran ellos precisamente esta hazaña? ¿Cómo un país puede estar debajo del nivel del mar? Y es que empiezan a construir unas estructuras en forma de dique y empiezan literalmente a tirar el agua hacia afuera. Entonces cierran unas compuertas, empiezan a negar el agua de adentro hacia afuera y con la tierra recuperada empiezan a hacer procesos de agricultura. Siembran caña para que absorba el agua y ya ese suelo se puede utilizar. Entonces, esa cultura tiene 2 frases muy marcadas. La primera, que cuando Dios creó el mundo, los holandeses crearon Países Bajos, ¿cierto? Ellos tienen otra versión y es que Dios creó el mundo muy bonito, excepto Holanda, entonces a ellos les tocó hacerla. Y la segunda es que no ven el tema del agua como una lucha constante, sino como una cooperación. Y como les mencioné anteriormente, el tema de recuperar tierras resulta ser de gran importancia para esa cultura. Y eso, discúlpeme, y eso se ve muy bien cuando caminas por las calles y ves que todas las azoteas tienen jardines. Y uno dice, bueno, qué lindo esta ciudad que se ve verde desde arriba, porque todos los edificios grandes tienen estos jardines, pero tiene una razón de sostenibilidad, y es que cuando llueve, estos jardines absorben el agua, entonces el agua pues no pasa por los canales y no hay inundaciones.
Entonces, ¿por qué es tan importante para este país todo el tema ecológico? Precisamente porque si se desbordase uno de estos diques, casi que más de la mitad del país quedaría debajo del agua. Y eso sería un desastre natural de magnitudes catastróficas que ya ocurrió y ocurrió en los años 20. Y por eso ellos empezaron a hacer algo que se llamó el Plan Delta, que es precisamente la construcción de todos estos diques. La forma en que el planeta se va calentando es gracias a los gases de efecto invernadero. Entonces esta es una gráfica de cómo el nivel del mar ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Esta otra es una proyección de hacia dónde podríamos estar llegando si no mejoramos con nuestros hábitos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Kubernetes? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver eso con cloud? ¿Qué tiene que ver con nuestras organizaciones? Pues resulta que, como les decía al principio, puede que sea una razón no muy evidente, pero que es evidente, y es que entre gastemos menos recursos en la nube, pues estamos garantizando que vamos a tener una menor huella de carbono. Y es que la huella de carbono es esa medida que nos dice qué tanto estamos impactando al planeta. ¿Y esto cuándo ocurre? Por ejemplo, cuando tomamos un vuelo de avión, cuando tenemos, por ejemplo, cuando nos vamos en carro, comer carne también provoca una huella de carbono. Y más o menos una medida pues digamos estándar es que un árbol maduro, un árbol adulto, puede absorber más o menos entre 10 a 30 kilogramos al año de dióxido de carbono, bueno, o de ese tipo pues de gases. Entonces, ahora vamos a empalmar lo que acabamos de conversar de la importancia y colocaba el ejemplo de Rotterdam, y es porque a veces podemos ver desde aquí, desde Latinoamérica, todos estos efectos del cambio climático como muy lejanos, pero hay otras sociedades que sí realmente podría impactar de una manera fuerte, y hoy por ejemplo lo vemos aquí, todos los pronósticos decían que hoy nos iba a llover y gracias a Dios no nos llovió, entonces eso indica que debe haber algo raro. La semana pasada pasamos por unas lluvias muy intensas y hace un mes teníamos un calor muy intenso. O sea, el cambio climático y el deterioro climático es real. Y por eso viene al rescate un área que esta mañana tanto Víctor como Chris, el sitio de la CNCF, nos mencionaba, que va a empezar a ser como uno de los trabajos que más fuertemente se van a ver dentro de toda la comunidad de código abierto, es FineApps. Entonces aquí les muestro 10 principios de FineApps que podemos aplicar hoy en día en nuestras organizaciones y que nos pueden ayudar un poquito a reducir ese costo operacional que vamos a tener en nuestros clústeres, en nuestras nubes, y que al mismo tiempo pues la consecuencia va a ser reducir esa huella de carbono. Entonces, el primer punto es la colaboración entre diferentes departamentos. Entonces, para poder tener una mejor, digamos, comprensión sobre FineApps, debemos combinar a los equipos de finanzas con los equipos de operaciones, con los equipos de marketing, y no hay un lenguaje común para ellos para entender ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos al equipo de marketing que para poder hacer el nuevo demo, debo aumentar mi infraestructura en un 20%? ¿Y cómo va a afectar eso al equipo de finanzas? Entonces, encontrar un lenguaje común donde todos los equipos puedan conversar e interactuar es uno de los retos más importantes que ahora mismo tiene FineApps. El segundo sería la visibilidad de costos. Necesitamos ver efectivamente de una manera rápida y eficiente cuánto estamos gastando, y más importante que cuánto estamos gastando es qué de lo que tenemos no lo estamos usando. Posteriormente tenemos el tema de esta también va ligado a la responsabilidad de costos, es tener una planilla donde podamos decir, este es nuestro tope y de aquí no nos podemos pasar, y no ir, digamos, como con libre albedrío a través de la nube y a través pues, de los costos que esta influye. La optimización continua, que tiene que ver con, una vez encontramos este plan de acción, una vez tenemos esta comunicación entre todos los equipos, esto no es como que lo hicimos una vez y listo, no es que hicimos la política el primer día y ya hasta ahí dejamos de conversar de ello, sino que debe ser una tarea iterativa. La adaptación de la nube a escala es porque definitivamente en la nube podemos optimizar los costos, centrarnos en el valor empresarial. Muchas veces hay características que ni siquiera usamos y están ahí depredando recursos. También voy a irme precisamente al último, que es la gobernanza,
porque esta precisamente para mí es una de las más importantes, dado que necesitamos saber en dónde se encuentra cada uno de los recursos alojados y para qué se está utilizando. Y resulta que todos esos puntos que anteriormente les estaba mostrando los resuelve Kubernetes, de una u otra manera. Primero, algo que Kubernetes tiene ya de facto, que nos viene con su instalación, o cuando le decimos run dentro de alguno de los proveedores cloud, es el factor de réplicas. Nosotros podemos manipular las réplicas de Kubernetes hacia arriba o hacia abajo como más nos convenga. Lo segundo es el escalador automático horizontal, que a medida que vamos recibiendo tráfico de nuestras aplicaciones, este componente lo que va a hacer es o crecerla o decrecerla. Depende de una métrica que le digamos, por ejemplo, cuál va a ser el nivel de CPU que va a aguantar ese servicio. El escalado vertical, por otra parte, lo que nos va a hacer es monitorear cuánto es realmente lo que está utilizando el servicio. Es decir, va a decir, por ejemplo, en promedio, en la última semana, este servicio utilizó 100 milicores o usó 200 megas de RAM y en el 90% de los casos ocurrió de esta otra manera. El Cluster Autoscaler ahora es poder tener una infraestructura elástica, que podamos crear nodos y al mismo tiempo podamos decrecer en nodos de forma automática, que no tengamos que estar ahí nosotros dando clic o estar revisando precisamente la infraestructura. Finalmente tenemos el Limit Range, y es que si tenemos una aplicación que se encuentra digamos, lógicamente separada, en Kubernetes se llama namespace, entonces podemos decirle, por favor, no te pases de tanto número de cores o de tanta memoria. Y entonces, para poder más o menos aterrizar estas ideas, les voy a presentar a un amigo de Guane que se llama Hefestos. Hefestos es un servicio que nosotros tenemos para estandarizar cargas de logística. Lo que nosotros hacemos es, tenemos un texto no estructurado que nos dice, mándame una carga del punto A al punto B. Lo que hacemos en Guane es estructurarlo y con inteligencia artificial empezar a iterar sobre estos datos y entonces decir, mira, este mensaje que me enviaste trae 3 cargas y esas 3 cargas traen tantos pesos, va a tal parte y etcétera, etcétera. Eso tiene, digamos, muchos retos porque lo que hacemos es que logramos detectar las cargas en cualquier idioma, de cualquier forma que se escriba. Entonces, Hefestos tiene estos problemas. El primero, puede ser muy exigente computacionalmente porque digamos que dentro de él se encuentran varios algoritmos de inteligencia artificial. Segundo, hay unas partes de Hefestos que tienen varios ciclos iterativos. Entonces, esto dentro de las personas de pronto que estudian ingeniería de sistemas, lo llamamos pues como el costo computacional o la complejidad computacional, y entre más bucles tengamos, aumenta precisamente esa complejidad. Y al tener que procesar tanta información, el mismo sistema tiene un problema que se llama memory leak, y es que en algún punto crece tanto que por alguna razón no se borra la memoria de ese servicio, lo que hace que el servicio se explote, ¿cierto? Bueno, a pesar de todo eso que les digo, Hefestos funciona, ¿cierto? Que es como, no lo hace de la mejor manera, pero funciona. Entonces, y tiene un papel fundamental y central en la aplicación porque se usa en varias partes del ciclo de vida de ese software. Y estamos hablando que Hefestos solamente es una partecita muy chiquita de toda esta, digamos, de todo el proceso que les expliqué anteriormente. Entonces vamos a hacer un poquito de cálculos. Este que ven acá es la configuración de Hefestos hace un buen tiempo, les prometo que ya lo optimizamos un poquito. Teníamos 60 réplicas de ese servicio y como pueden ver, lo que le decimos a Kubernetes que nos tenga como base, que nos reserve como base para arrancar el servicio, son 100 milicores de CPU y 256 de memoria. Y este servicio puede escalar hasta 500 milicores y 1 giga de memoria. ¿Cómo nos dimos cuenta de este comportamiento de Hefestos? A través del objeto que hace un rato les comentaba, que era el escalamiento vertical. Esa métrica nos decía, mira, al principio pues dejamos a Hefestos a riendas sueltas mientras teníamos las métricas,
Y una vez teníamos las métricas, dijimos, bueno, esto es lo que nos va a gastar el servicio, así arranca y así termina. Y para, digamos, efectos pues, de la charla, nosotros tenemos la infraestructura en otro proveedor, pero vamos a usar una máquina que tiene 4 cores de CPU y 8 de memoria, y en AWS pues sería como una A1X Large. Entonces, para poder cumplir con la demanda que tenemos en esta parte izquierda, necesitaríamos más o menos 9 instancias. Y esas 9 instancias, haciendo el cálculo con una página que está pues en internet que se llama creo que Talos, y lo que hace es medirte más o menos cuánto es la huella de carbono que te va a provocar, porque no solamente la huella de carbono es por el consumo energético de la máquina, sino también que el data center y su construcción tienen otros efectos asociados. Entonces, el costo de esa instancia al mes de una sola son $68.5 y en total, como tenemos 9 instancias, el costo de Festos mensualmente asciende a los $411 más o menos. ¿Qué hacemos entonces? Listo. Listo. Entonces, así se comporta nuestro muchacho. En la configuración que teníamos anteriormente, estamos asumiendo, o como lo teníamos, eran esas 9 máquinas prendidas 24 horas al día, los 7 días de la semana, dándole y dándole y dándole. Pero miren que este es una métrica, creo que de mes marzo más o menos, y podemos ver que la demanda real del servicio ocurre en semana. Los fines de semana tenemos nos bajamos casi que hasta el 15, el 20% de la demanda que tendríamos en la semana. Eso nos da unos indicios muy claros que podemos empezar a hacer ciertas cosas para reducir el tiempo que esas máquinas están prendidas. Y podemos ver que los picos de la demanda ocurren más o menos a mitad de semana. Con esta información, entonces, nosotros lo que utilizamos fue un sistema, un framework que se encuentra en la CNCF que se llama Queda. Y Queda es bastante especial porque es como, digamos que mejora un poco el manejo de los objetos que anteriormente les mencionaba, el HPA, el BPA, y esta vez nos permite, a través de ese objeto que se llama cron, poder programar la cantidad de réplicas que yo le voy a dar a mi clúster, perdón, que le voy a dar a mi servicio. ¿Qué hicimos nosotros? Durante los fines de semana hicimos que tendiera al 30%. ¿Por qué el 30%? Porque puede que pase una eventualidad y en fines de semana el máximo era como el 20, el 25 y dejamos ese espaciecito por si algo ocurría. Y ese mismo comportamiento ocurría en el intradiario, es decir, cuando la demanda en las noches más o menos entre 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana la demanda decaía y en el día pues subía bastante, especialmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Hicimos el mismo objeto, solamente que le cambiamos el cron job que se encuentra ahí. Entonces, el margen que dejamos más o menos, como les decía, era de un 10% para tener una demanda o más o menos como para no estar como a raya. Y con esa simple configuración conseguimos disminuir el 40% de la infraestructura de Festos. Bueno, ya les digo qué es eso. Entonces, digamos que este ejemplo nos hizo ver y pensar en, bueno, qué negligentes podríamos ser computacionalmente, ya que más que el no entendimiento del negocio, es que nosotros somos las personas que estamos administrando esos servicios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para cada vez tener mejor entendimiento de cuál es el comportamiento de la aplicación? Eso lo conseguimos a través de métricas y a través de observabilidad, que hoy hemos conversado, digamos, en algunas charlas sobre ese tema. Y nosotros, bueno, cuando hicimos el ejercicio y pensamos, bueno, ¿cuántos árboles es que necesitamos sembrar para hacer carbono neutros? Lo que hicimos fue el proyecto Abarco y lo que hicimos fue sembrar 3.000 árboles digamos como en peligro de extinción y bueno, ahí hay un señor pues que los está sembrando. Pero además de eso, hicimos estos otros cambios. Entonces, cada día empezamos a revisar cuántos recursos gasta el clúster.
¿Por qué? Porque las demandas de los días son diferentes para este producto. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un día donde nuestro cliente llegue y lance, por ejemplo, una campaña de marketing diciendo hoy tenemos un 50% en las descargas, o en las cargas, perdón, que un día donde resulta que pasó algún evento, no sé, como un sismo o una tormenta, y entonces ellos no tengan pues como esos días una demanda más activa. Otra cosa que también fue muy importante es revisar cuántos son los recursos que vamos a rentar, porque resulta que es más barato tener 3 máquinas A2 que 6 A1, y resulta que las A2 tienen la misma capacidad que 6 A1. Por otro lado teníamos el tema de las máquinas Spot. En la nube esto realmente ha sido uno, digamos, de los éxitos para nosotros como empresa, el uso de máquinas Spot, porque más o menos una máquina Spot cuesta el 70% menos que una máquina on demand. Entonces, ¿cuál es el limitante de las máquinas Spot? Que son máquinas que no garantizan la disponibilidad. Eso implica que nosotros desde infraestructura tenemos que tener una política activa de, bueno, cómo es que va a funcionar todo nuestro sistema para que sea, digamos, resiliente. Una técnica que creo que es una otra diapositiva que utilizamos es el 70% de la demanda la mandamos a nodos spot y el 30% de la demanda la mandamos a nodos on demand. ¿Y eso para qué? Para siempre garantizar que vamos a tener nodos disponibles para atender cualquier evento. Y a esos nodos que tenemos como nodos on demand, les hacemos unos ajustes de escalado a través del objeto autoscaler. Entonces, si la demanda crece mucho y los nodos spot están apagados, pues empieza a crecer la demanda de los nodos on demand. Está raro, ¿cierto? Pero así funciona. Entonces, sí. Entonces, hay un problema que, si bien solucionamos un poquito la forma en cómo actuaba Hefestos y empezamos a optimizar la base de código, esto que les cuento implica que el equipo de infraestructura esté constantemente revisando los recursos, y eso se puede volver una tarea muy tediosa. Revisar los recursos para nosotros, ¿qué significó? Que el equipo que tenemos de SRE llegue en las mañanas, revise los recursos que pasaron ayer, los recursos que posiblemente pasen hoy, y empecemos a crear y a quitar máquinas de manera manual, y empezamos a hacer la configuración de manera manual. Ese era uno de los puntos que me pasé de largo en los 10 que teníamos de FinOps, que era la automatización, que resulta ser bastante importante para poder tener una política efectiva. Listo. Y con esta política que les acabo de mencionar, logramos lo siguiente, y fue, tenemos 2 tipos de instancias, una instancia on demand y de 1 a 5 instancias spot. Y para hacer carbono neutrales en esta nueva configuración, con las estrategias que les acabo de comentar, pues resulta que ya no necesitamos 8 árboles al año, sino menos de un árbol, o sea, como, no sé, como una matica, ¿cierto? Y era la idea. Y Hefestos pasó de 411, $12 al mes, a $32, a través de el uso de políticas de FinOps y una gobernanza de los recursos que teníamos. Hoy creo que lo hemos escuchado bastantes veces, gran parte de la infraestructura que tenemos no se usa. Y eso hace parte de la responsabilidad que también tenemos nosotros, no solamente, y por eso quería como junto a José compartirles esta charla, y es, las finanzas empresariales y los objetivos y los KPIs que tenemos desde el área de finanzas son importantes, pero también podemos tener un principio sostenible y pensar que este efecto o esta reducción empezó porque queríamos saber cuánto era la huella de carbono que Hefestos estaba demandando. Entonces, con este ejemplo, nosotros logramos reducir los costos operacionales, y la razón de que son tan drásticos es precisamente porque gran parte de la carga van a estos nodos spot. Cuando no se necesitan, pues esos se apagan, la infraestructura se desescala, los fines de semana casi que la infraestructura tiende a cero, y todo esto lo hace tanto Kubernetes como los otros proyectos de la CNCF por nosotros. Y ya no necesitamos, bueno, no es que no necesitemos, sino que el equipo de infraestructura puede dedicarse a seguir optimizando este ciclo, porque recuerden, es un ciclo iterativo, no es que lo hicimos el día 1 y ya quedó.
Y bueno, y con esta slide yo ya termino y bueno, nuevamente quiero agradecerles a ustedes por el espacio, por estar hasta aquí hasta esta hora y bueno, y cualquier pregunta si tienen sobre FineOps o sobre cómo hicimos este proceso, pues con mucho gusto y los dejo con José. Gracias. Caminando me siento menos nervioso. No, yo creo, para finalizar el día, creo que ha sido bien, es mi opinión, conveniente tener un ejemplo y una experiencia real, de tal manera de poder aterrizar todas las cosas que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Con el tema de optimización, el tema de utilizar mejor los recursos, el tema de eliminar el desperdicio. Y teniendo este ejemplo en particular, a partir de ese ejemplo en particular, a mí me gustaría, para cerrar, ir a uno mucho más general. Y es que en CAST tenemos una alternativa para cualquier cliente se conecte de manera gratuita y automáticamente se haga un autoanálisis de cómo está, qué también está contribuyendo a la huella, a la disminución de la huella de carbono. Es así como actualmente estos números ya deben haber subido, pero imagínense que tenemos conectados aproximadamente más de 450,000 CPUs a CAST AI y eso representa más de 2,000 clusters. Para sacar un reporte que está público en la página de CAST AI con las cosas que hemos aprendido a partir de allí, ¿no? Y es que, bueno, y trayendo un ejemplo más en adición a la de los Países Bajos, y este es con una métrica del 2015, ¿no? Pero si en 2015 una reducción de 30% del data center se podía traducir en la cantidad suficiente como para abastecer Estados Unidos por 32 años. O sea, la verdad que es mucho lo que se puede hacer. Y estas son, digamos, solamente 3 de las cifras que hemos aprendido. Y es que en averaje, y eso a raíz de que estamos contribuyendo a traer este tipo de tecnologías a Latinoamérica y hemos hecho varios pilotos en países como en Brasil, México, en Colombia también, de hecho en Guane lo están usando desde el año pasado, en Ecuador, en Chile, en Argentina, bastante, y hemos verificado que aproximadamente se está desperdiciando entre 37 y 40% en la mayoría de los clientes y ellos en lo que se conectan acá se dan cuenta de cuánto en promedio de CPUs y memoria no están utilizando y eso lo traducen a cuánto le cuesta, ¿verdad?, esos recursos en su contrato, bien sea con AWS o Google o Azure, y es bastante dinero. El tema de arbitraje de precios es más o menos lo que decía Elías. Imagínense cada día tener que revisar la configuración, ver si hay algunos recursos nuevos disponibles en el mercado que cuesten menos y puedan hacer lo mismo, y los ingenieros tendrían que switchear, reemplazar, volver a correr, verificar y que no pase nada, ¿no?, en la producción. Eso necesita ser automatizado. Automatizando habría un 46%, de 37 pudiera pasar a 46% de ahorro y finalmente utilizando spots, que son instancias mucho más baratas, de una manera dinámica también, de tal manera de que antes de que ese recurso quede removido por el proveedor se pueda sustituir por otro spot o por otro on demand. Eso hay que hacerlo de manera automatizada. Sería casi imposible y imposible sería hacerlo con 0% de error con personal humano. Entonces, de esas 3 métricas y de esa optimización incremental se han podido ya tener, inclusive en Latinoamérica, compañías que representan para el país la mayor cantidad de transacciones, por ejemplo en Chile y en Ecuador, donde ya están en camino de ahorrarse 60% solamente eliminando el desperdicio y automatizando. Y eso, digamos, les permite mover más workloads, generar más aplicativos y seguir su camino en su transformación digital. Entonces, tomando todo esto, queremos reforzar el compromiso que tenemos en CAST y con, digamos, aliados en esta lucha contra las huellas de carbono en Guane para seguir apoyando este tipo de iniciativas y directamente contribuyendo, ayudando a nuestros clientes en Latinoamérica a que reduzcan el desperdicio y que puedan automatizar y mejorar cada vez más la asignación de los recursos. Si están interesados en ver una demo más detallada
el producto mañana en el workshop de FineOps para principiantes. Vamos a ir más a fondo en este mismo ejemplo con Wane. Vamos a mostrar la herramienta y podemos hacerlo más interactivo y hasta jugar con los parámetros, y según la situación que ustedes tengan, pudiéramos también les damos las instrucciones para que ustedes conecten directamente con CAST y puedan hacer su propio assessment, y de allí, si quieren implementar automatización, también los podemos ayudar en una fase 2. Mañana será en el aula 201, bloque 27, y esta sería la agenda. No me quiero poner muy comercial, pero va a haber una oferta mañana ese día en el workshop. Bueno, eso es todo y muchas gracias, y esperemos que podamos trabajar juntos para seguir bajando la huella de carbono. Gracias.